Hola chicos, ¿cómo están? Vamos finalmente con el video que les había prometido de arbitraje de contado con liqui antes de la apertura. Bueno, un marco introductorio pequeño. ¿Por qué tenemos este arbitraje? Porque nuestro mercado cierra a las 17 y en Norteamérica, el mercado norteamericano cierra a las 18. Por ende, tenemos una diferencia de evaluación de nuestros ADRs en una hora extra que no se ve reflejado en las acciones locales y recién se verá reflejado en la rueda posterior en la apertura. Entonces, si arbitramos esa diferencia, podemos llegar a conseguir algunas oportunidades que se dan porque no arbitran el contado con liqui, y a veces podemos conseguir que nos vendan muy barato una acción que arbitrada vale mucho más, como ustedes habrán visto en tweets que estuve mandando la semana pasada. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular el contado con liqui al cierre de la rueda. Todos los datos que tenemos acá son del último viernes. Del viernes sería, hoy es domingo 12, sábado 11, el viernes 10. ¿Sí? Son todos valores del viernes 10, del cierre del viernes 10. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular el contado con liqui promedio que tuvimos al cierre, o sea, a las 17 horas. ¿Cómo hacemos para calcular el contado con liqui de una acción? La fórmula sería el valor de la acción local, o sea, cuánto vale en el mercado local, sobre el valor que tienen en Estados Unidos sobre su factor de conversión. Cada acción local tiene un factor de conversión diferente. Acá les puse en esta tablita todos, por ejemplo, el francés 3, macro 10, Edenor 20, Pampa 15, Superville 5, YPF 1. No es algo lineal, cada ADR tiene su factor de conversión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo que tenemos, Galicia, ¿cómo hacemos para calcular el contado con liqui de Galicia? Hacemos el valor de la acción local sobre el valor del ADR sobre el factor de conversión, ¿sí? Y esa misma fórmula la seguimos poniendo en el resto de estos ADR para tener una idea de a cuánto cerró el contado con liqui a las 17 horas, ¿sí? Sacando un promedio simple de estas 4 empresas, que son las que más ponderan, las que más volumen tienen y por ende las que nos darán un valor más certero de cuál es el cierre verdadero, nos da que tenemos al viernes pasado a las 17 horas un contado con liqui promedio de 80,14 pesos. ¿Sí, chicos? Esa es la manera de calcular el contado con liqui. No nos vamos a detener ahí porque no es el objetivo del video. Bien, ¿qué sucede acá? Acá tenemos todas las empresas que tienen una ADR, las tienen marcada en verde. Francés, Macro, Central Puerto, Cresud, Edenor, Galicia, Loma, Pampa, Superville, Telecom, Transportadora del Gas del Sur e YPF. Bien, todas esas empresas a las 17 horas en Argentina cierran un precio, que lo tienen acá, 156,60, 293, 35,50. Pero ¿qué pasa? Vamos a la siguiente tablita. Los ADRs siguen cotizando. Entonces, de 17 a 18 tendremos una variación en el precio que no se ve reflejada en la cotización local. Ahora bien, ¿cómo hacemos para calcular esa diferencia del precio que hubo en la cotización local y que no se vio reflejada? Bueno, vamos al primer ejemplo que tenemos acá, que sería con francés. Vemos que el francés, el ADR, cerró a 5,75 el viernes a las 18 horas. ¿Sí? Tiene un factor de conversión de 3, que es lo que estuvimos hablando para el cálculo del contado con liqui. Y acá, en contado con liqui, ponemos un promedio, que es el que calculamos anteriormente, de 80,14, ¿sí? El que calculamos acá en esta tabla. Bien, ¿cómo calculamos el valor arbitrado? ¿Cuál sería la fórmula que realizaríamos? Acá la tienen, sería el valor del ADR
sobre el factor de conversión, sobre 3, por el contado con liqui. Eso nos daría que el francés debería haber cerrado en el mercado local a 153,61 a las 18 horas, claro está. Pero ¿qué pasa? A las 17 horas cerró a 156,60. Por lo tanto, tenemos una diferencia de 3 pesos negativa en su cotización, que es un 1,9%. Entonces, ¿qué va a pasar el lunes a primera hora? La cotización de francés local debería abrir cercano a los 153,60. Ese sería su valor arbitrado teniendo en cuenta un contado con liqui de 80,15. Esto puede pasar como puede no suceder. Por ejemplo, en la misma apertura del lunes, el contado con liqui puede seguir subiendo y eso hará que la cotización de la acción local siga subiendo o no baje tanto como bajó de acuerdo a lo que nos dice el ADR en el cierre del viernes a las 18 horas. Pero en un mundo lineal, en un mundo perfecto, el lunes a las 11 de la mañana el francés debería abrir en 153,61. Ese sería su valor arbitrado. Bien. Con todos los ADRs podemos hacer lo mismo, ¿sí? Acá tienen el valor del ADR, su factor de conversión, el contado con liqui, que ya lo calculamos, y con la misma fórmula, ¿sí? Valor ADR sobre factor de conversión por CCL, calculamos el valor arbitrado de todas las acciones que tienen un ADR, todas las acciones locales que tienen un ADR. Bien, y podemos ver algunas grandes diferencias. Por ejemplo acá, Superbill bajó un 4,28% de 17 a 18 horas y el lunes debería abrir, ¿sí? Siempre y cuando el contado con liqui se mantenga constante, debería abrir por lo menos un menos 4,28%. ¿De qué manera podemos aprovechar esto? Supongamos que tenemos tenencia de Superbill. En la apertura a las 11 de la mañana tratamos de vender, por ejemplo, hasta un menos 1,5%. ¿Sí? ¿Por qué haría esta operación? Porque yo sé que tiene que abrir un menos 4,3%. Entonces trato de vender lo más caro que puedo en la apertura, porque en la apertura a veces suelen pagar cualquier cosa, como habrán visto que les estuve mostrando en tweets la semana pasada. Y hasta las 11:30 trataremos de recomprar cercano a ese valor arbitrado, ¿sí? En los ejemplos que le puse la semana pasada pasaba lo contrario. Por ejemplo, me pasó en Cepu, que ahora también estaba un poquito desarbitrada, un 2%, pero el jueves pasado llegó a estar un 5% desarbitrada y yo les dije, les hacía hincapié en los tweets, está desarbitrada, está desarbitrada, está desarbitrada. ¿Qué hice yo? Le pedí saldo a 48 horas a mi broker y compré Central Puerto, acción local, lo más cercano que pude al valor del cierre, porque yo sabía que el valor del cierre del viernes, de la rueda pasada, estaba un 5% desarbitrada. Y bueno, el contado con liqui de Central Puerto suele estar un poquito por debajo del promedio, si ustedes lo siguen se van a dar cuenta de eso. Entonces no esperé que suba ese 5%, pero me conformé con un 2,5%, listo, las entregué. Ya hice una diferencia con un simple arbitraje, ¿sí? ¿Se entiende? Es una diferencia de valor por la variación que tuvo el ADR de 17 a 18 horas y que no se ve reflejada en la acción local porque el mercado argentino está cerrado. Eso sería, chicos, en líneas generales, a lo que yo me refiero cuando tienen que arbitrar contado con liqui en la preapertura. Surgen muy buenas oportunidades, tanto si tienen tenencia como si no la tienen. Bien, esto de operar a 48 horas, bueno, depende del broker que tengan. Yo por lo menos a mi broker le puedo pedir saldo a 48 horas y no me hace falta tener liquidez para hacer este arbitraje. Yo simplemente compro en el plazo 48 horas. ¿Qué quiere decir 48 horas? Que yo la plata recién la voy a tener que poner dentro de 48 horas. Pero ni siquiera voy a tener que poner la plata porque va a ser una operación intradía.
compro a 48 horas y a los 10-20 minutos la vendo en 48 horas de nuevo. Por lo tanto, no necesito una erogación real de dinero, sobre todo si nuestro broker nos puede dar ese saldo a 48 horas, ¿sí? Es una manera de aprovechar y hacer un arbitraje sin tener el dinero, totalmente gratis, por así decirlo. Y si tienen un broker muy competente o pagan un plan flat como el que ofrece GIT, directamente tampoco están pagando comisiones y lo único que pagan es un derecho de mercado. Bien, ahora esto sería con cada acción en particular. Pero ¿qué pasa? Bueno, como ustedes saben, superó mucho el futuro de ROFEX 20. Bien, acá en esta tabla de la izquierda tienen la cantidad teórica de cada acción que compone el ROFEX 20. ¿Cómo calculamos el spot? Multiplicando la cantidad teórica por el precio y nos daría cuánto representa cada acción en el ROFEX 20, que lo tienen reflejado acá. Este sería 58.707, el valor del cierre del viernes pasado. Ahora bien, como les digo, de 17 a 18 horas los ADRs siguen fluctuando y por ende tendremos alguna diferencia. Acá tenemos el precio arbitrado de cada acción local. Entonces, ¿cómo sacaría el ROFEX 20 arbitrado? Multiplico la cantidad teórica por el valor arbitrado. Y eso nos daría cuánto representaría en el ROFEX 20 si estaría arbitrado de manera perfecta. Hacemos la sumatoria y nos da que el ROFEX 20 debería abrir el lunes a primera hora en 58.315. Ese sería su valor arbitrado. Como podemos ver, tenemos una diferencia de 400 ticks a la baja en lo que sería el valor arbitrado del ROFEX 20. ¿De qué manera podemos aprovechar esto? Tratando de vender futuro entre 0 y 400, porque nosotros sabemos que hasta 3.92 todavía no está arbitrado. Pero esto no siempre es así, chicos. O sea, que los ADR, como pasó el viernes pasado, hayan corregido de 17 a 18, no quiere decir que el lunes el ROFEX 20 futuro arranque para abajo. Porque como ustedes saben, es un futuro, tiene una tasa implícita que tiene mucho que ver con las expectativas del mercado. Por ende, por darles un ejemplo, si el lunes tenemos los futuros de SPY al palo 0.5, 0.6 arriba, muy difícilmente te vayan a dar esos 400 ticks a la baja. ¿Por qué? Porque habría expectativas de que haya un buen día en la renta variable. Entonces capaz que únicamente te dan 100, 150 ticks. Caso contrario, hay una noticia en Medio Oriente, los futuros de SPY los tenés menos 0.5, menos 0.6, va a haber expectativas de que la renta variable vaya para abajo ese día. Por lo tanto, capaz que no te dan tan solo esos 400 ticks y te dan más aún. Capaz que te bajan hasta 700 ticks porque bajarían la tasa implícita ante ese miedo, ante un hecho en Medio Oriente. Entonces, no es tan lineal de decir, sí, el abre 392 ticks abajo. Hay que usar un poquito la lógica, un poquito del sentido común y saber mirar todo el contexto. Bueno chicos, eso fue el video sobre arbitraje de contado con liqui antes de la apertura. Espero que les sirva, lo traté de hacer lo más rápido posible. Capaz que tienen algún tipo de dudas, me las dejan en los comentarios del video o me comentan el tweet donde voy a dejar subido este video. Muchas gracias chicos.